Al segundo tema de esta serie que les empecé a compartir la semana pasada, sobre esta expresión que se encuentra repetidamente en los evangelios y en el libro de Hechos: es necesario. Se repite más o menos 25, si contamos los evangelios sinópticos, son 33 veces las que se repite esta expresión, es necesario, que indica algo que se debe de hacer en el reino de Dios. Jesús, cuando habla esta expresión, y cuando la hablan los apóstoles y cuando la habla Juan el Bautista, no están haciendo o no están poniendo una opción, no están preguntando si es mejor hacerlo así o hacerlo así. Ellos están diciendo: es necesario que esto se haga, punto. No hay discusión, es un imperativo, es una orden de lo que va a suceder o de lo que se tiene que hacer en beneficio del reino de Dios. Hoy vamos a hablar en este tema 2, es necesario que todo esto acontezca, que todo esto pase. Vayan conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 24, donde Jesús empieza a hablar acerca de las cosas que van a pasar en el fin de los tiempos, en el fin, cuando venga el fin del mundo, cuando venga Jesús nuevamente y cuando el Señor nos lleve a su presencia. Él está hablando, el Señor Jesús, antes de que empiecen los eventos que le van a llevar hasta la cruz y le van a llevar a la resurrección. Pero Él les está hablando a los discípulos de este tipo de cosas, y los discípulos se quedan intrigados. Y le dicen en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie, que nadie os engañe, que nadie les venga a contar cuentos, nadie los tiene que engañar. 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Y lamentablemente dice: a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Aún no es el fin. Todavía las cosas no terminan. El diccionario nos define como algo necesario, lo vimos la semana pasada, algo que debe ocurrir, algo que debe hacerse, algo que debe existir o tenerse para nuestra existencia, para que nosotros podamos vivir. Son las cosas necesarias. Hablamos de que hay cosas que son necesarias para nuestras vidas, cosas que son necesarias para nuestras familias, cosas que son necesarias para nuestros cuerpos, ¿verdad? Podemos decir que es muy obvio el significado. ¿Qué es lo que es necesario? Pues lo que necesito. Pues sí, pareciera muy obvio, pero hermanos, son las cosas que necesitamos para el diario vivir. Pero cuando encontramos esta expresión en la palabra de Dios, tiene otra implicación todavía más importante. No solamente es algo que necesitamos, sino algo que no tiene otra opción. Ahorita, por ejemplo, vamos, ¿cuántos tienen hambre ya? Santo. Ok. Ahorita que acabe yo, dentro de 2 horas de predicar, ya les va a dar hambre. Y vamos a ir allá y hay una opción de lo que podemos escoger. Pero si fuera necesario que consumiéramos una sola cosa, no habría 7 opciones diferentes, solamente habría chicharrón, punto. Y todo el mundo comer chicharrón. ¿Por qué? Porque es necesario que se acabe el chicharrón. Se acabó, no se pone a discusión. En todas las áreas de nuestra vida, hermanos, tenemos chance de escoger un montón de cosas. Te es necesario tener un carro, tienes 1000 modelos de carros que puedes escoger. ¿Te es necesario un carro? Sí, pero puedes escoger una camioneta, puedes escoger un carro, puedes escoger un sedán, una troca, puedes escoger un SUV, puedes escoger un montón de cosas, hay muchas opciones. Pero cuando estamos hablando en el reino de Dios, en esta expresión, cuando Jesús usa esta expresión, no hay opción. No hay opción. Dice: esto es lo que va a pasar, esto es lo que se va a hacer, esto es necesario que suceda. Punto. No hay más discusión. Cuando algo es necesario en el reino de Dios,
nosotros lo tenemos que tomar, hermanos, como una orden que no podemos desobedecerla. Es un evento que no tiene alternativa, es algo que va a suceder como lo que vamos a ver hoy. Para Zaqueo, que hablamos la semana pasada, fue necesario que Jesús posara en su casa el mismo día que Jesús andaba por Jericó. Y Zaqueo recibió con gozo la orden, y Zaqueo suplió esa necesidad. Inclusive fue más allá. Jesús le dijo: es necesario que hoy pose yo en tu casa. Y Zaqueo fue más allá. No solamente le dio hospedaje, Zaqueo le preparó una gran cena, una abundante cena, donde se aprovechó para predicar la palabra de Dios a todos sus amigos. Así es que cuando el Señor nos pide algo que es necesario, hermanos, no seamos tan limitados, vayamos un poquito más allá. Siempre hay algo más que podemos hacer a favor del reino de Dios. Si Jesús hubiera dado estas enseñanzas de Mateo capítulo 24 después de haber sido crucificado y después de haber resucitado, los discípulos a lo mejor lo hubieran entendido un poco mejor, ya después de todo lo que había pasado. Pero se los dice antes de pasar todo el proceso de la cruz. Los estaba preparando para lo que venía. Los días de la crucifixión, la resurrección, el ascenso de Jesús al cielo y la venida del Espíritu Santo. Esos iban a ser, hermanos, días muy difíciles de vivir para los discípulos. Por eso fue que el Señor les tuvo que decir antes de que todo pasara que se prepararan, que no se dejaran engañar, que no tuvieran temor, que era necesario que todo esto pasara, pero todavía no iba a ser el fin. Así es que cuando pasan todos estos eventos, los discípulos pueden recordar las enseñanzas del Señor y dicen: ok, esto fue lo que el Señor nos dijo. Y eso fue lo que le dio fuerza a los primeros cristianos cuando empezaron a establecer la iglesia. Así es que, de la misma manera para nosotros, hermanos, esto que el Señor habló nos tiene que animar a nosotros. Esto que el Señor estableció que era necesario que pasara, nos tiene que seguir dando la misma fuerza a nosotros. Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que Cristo va a venir. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo aquí en su palabra. El Señor lo estableció. Y eso es lo que le ha dado vida a la iglesia por 20 siglos. Por eso estamos acá. Porque tenemos la esperanza de que un día el Señor va a venir y el Señor nos llevará a reinar por toda la eternidad. Un día la trompeta va a sonar. Esta trompeta va a volver a sonar. Si estuvieron conmigo en el estudio del miércoles, ahí en el libro de Números se establece el sonido de la trompeta. Cuando están en el campamento, cuando están provisionalmente viviendo en el desierto, en tiendas, en carpas, el Señor le dice a Moisés: tienes que hacerte 2 trompetas bien bonitas a martillo puro de plata. Cuando las 2 trompetas suenen, entonces todos se tienen que reunir en la puerta del tabernáculo, porque yo les voy a hablar. Y desde ese tiempo, desde el libro de Números hasta nuestros días, hermanos, estamos esperando la promesa. Y un día la trompeta va a sonar. Un día vamos a escuchar esa trompeta. Y cuando la trompeta suene, decía el himno, Benji, en aquel día final, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Cuántos van a decir presente? Cuando la trompeta suene en ese hermoso día, ahí estaremos. Dios lo estableció. Todavía no sucede. Cristo todavía no viene. No hemos sido arrebatados. No estamos en el reino milenial. Así es que mientras llegamos, es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que muchas cosas terribles, hermanos, pasen a nuestro derredor. Al igual que tuvieron que vivir los discípulos durante la muerte de Jesús, fueron días terribles para los discípulos. Fueron días muy difíciles lo que vivieron los primeros cristianos durante casi 300 años de persecución del Imperio Romano. No fueron días fáciles, no fueron días de campo.
300 años perseguidos, 300 años siendo muertos, 300 años siendo atravesados por espadas, 300 años donde las mujeres y sus hijos eran muertos y los hombres eran echados al foso de los leones, 300 años cuando los llenaban a todos de brea y les prendían fuego vivos para alumbrar las calles de la Vía Apia en Roma, 300 años que no fueron nada difíciles. Pero Jesús se los advirtió. Jesús les dijo: es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Llegamos 20 siglos después, hermanos, entre guerras, entre pandemias, entre un mundo lleno de maldad. Jesús les empieza a hablar a sus discípulos acerca del final de los tiempos. Y los discípulos preguntan: Señor, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo va a pasar todo esto que nos estás diciendo? Y estando él sentado en el monte de los olivos, dice el versículo 3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos no sabían ni lo que preguntaban, porque Jesús todavía estaba ahí con ellos. Y ya le están preguntando: ¿qué señales habrá de tu venida? Todavía ni se va. Pero por lo que les había dicho el Señor, dice: ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Y qué del fin del siglo? Y ahí es cuando el Señor le dice lo que leímos al principio. ¿Qué es lo que es necesario que pase, hermanos? Jesús da una lista de lo que va a pasar, no como una opción, vuelvo a repetir esto, sino como una realidad. Es necesario que todo esto pase. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, pandemias, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces les dice a los discípulos: os entregarán a tribulaciones, ¿y qué? Os matarán. ¿Quién de nosotros se queda en su sano juicio después de que el maestro te dice: te van a matar? No, hombre, para cuando yo me hubiera corrido, yo creo. Me matan mangos. Pero el Señor les dijo: los van a matar, los van a entregar a tribulación, los van a matar y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por eso los corrieron, hermanos, de Jerusalén, y los corrieron de todos lados. Por eso Pedro tiene que escribir y decir: a todos los expatriados, porque los habían corrido, porque los aborrecieron y los expulsaron de sus ciudades, y se fueron expatriados a todas esas regiones del Asia Menor. 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ahí sí, entonces vendrá el fin. ¿Y por qué es necesario que todo esto pase, Señor? Quizás los discípulos preguntaron. ¿No hay otra opción que nos evite tanto dolor, que nos evite tanto sufrimiento? Sí, sí hubo otra opción, pero el mundo la rechazó. Estuvo la opción del arrepentimiento, estuvo la opción de buscar a Dios, estuvo la opción de reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, pero el mundo la rechazó. Y entonces el mundo tomó la opción de tener que pasar por todo este tipo de cosas. Ahora es necesario que todo esto acontezca, y nosotros, hermanos, estamos en medio de este conflicto. No nos podemos escapar tan fácil. ¿Cuál es el propósito de que todo esto pase? A lo largo de esta enseñanza que Jesús les está dando a los discípulos, al menos yo veo 3 razones por las que es necesario que todo esto acontezca. Ahora, no se espanten, por favor, y los que están aquí jovencitos: uy, nos está espantando el pastor que nos van a matar. No estoy hablando de eso. Escuchen hasta el final, no se salgan antes de tiempo.
¿Cuáles son esas razones? ¿Por qué es necesario que todo esto acontezca? Número uno, para que el mundo vea las consecuencias del pecado. El mundo se tiene que dar cuenta que con Dios no se juega. El mundo se tiene que dar cuenta que no es capaz de sacar adelante su proyecto de vida sin la presencia de Dios en sus vidas. El mundo tiene que reconocer que separados de Dios nada podemos hacer. El mundo lo tiene que entender. Por eso es necesario que todo esto acontezca. La maldad empezó en la humanidad desde que Caín levantó su mano en contra de su hermano Abel y lo mató. Y derramó sangre. A partir de ahí, hermanos, no ha parado el derramamiento de sangre inocente hasta nuestros días. Las consecuencias han sido desastrosas en cada generación. Esto no es privativo de nosotros nada más. Esto ha pasado a lo largo de 5,000 años. Cada generación, las guerras producen muerte, las guerras producen miseria, las guerras producen plagas, las guerras producen pandemias, las guerras producen hambre, y a causa del pecado, la misma creación ha sido maldita y la tierra tiembla en todas partes, creando todavía más destrucción. La gente piensa, los gobiernos piensan que al declararle la guerra a otro país, entonces vamos a tener paz. No ha pasado en 5,000 años. No ha pasado. Porque la guerra lo que va a traer es más destrucción. Cada guerra que se hace en el mundo, desde que el mundo es mundo, desde lo que leemos en el Antiguo Testamento, hasta lo que estamos viendo en estos días en Rusia y Ucrania, siempre ha sido exactamente lo mismo: destrucción, muerte, dolor, pobreza, miseria, hambre. Es todo lo que deja. Y el país que se siente el conquistador, el que se siente el que yo estoy poniendo, a ese le va peor después. Toda la historia así es. Todos los que se creyeron grandes sometiendo a otras naciones fueron humillados. Y es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué? Porque el mundo tiene que reconocer que Dios es Dios y que Él es soberano de todas las naciones y que no podemos vivir alejados de su mano. Estados Unidos tiene que volver a reconocer esto, hermanos. Estados Unidos está sufriendo. Estados Unidos está llorando. En Estados Unidos es donde más masacres, donde más niños en las escuelas están muriendo. En todo el mundo, aquí. Pero Estados Unidos en los años 60 decidió darle la espalda a Dios. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Cuando dijeron que se prohibía la lectura de la Biblia, cuando dijeron que se prohibía la oración, cuando dijeron que se prohibía la iglesia a los niños, el desastre inmediatamente vino sobre la nación. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Y nosotros como cristianos, hermanos, no creamos que somos más inteligentes que Dios. No creamos que somos más vivos que Dios. Si yo decido vivir separado de Dios, si yo decido vivir con mis hijos separados de Dios, con Dios no se juega. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca. El mundo tiene que ver las consecuencias de haber dejado a Dios. Dice el versículo 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora, este versículo nos habla de lo grande, de las consecuencias más grandes, lo que yo le llamo las macro consecuencias de haber dejado a Dios. Nación contra nación, reino contra reino. En tiempos de Jesús esto ya había pasado muchas veces. Se habían levantado y habían caído muchos imperios desde el principio de la civilización. El imperio babilónico, el egipcio, el persa, el medo, el griego. En ese momento en que Jesús está hablando, está el imperio romano y piensan que la cosa ya terminó ahí. No, porque 300 años después el mismo imperio romano cayó y se levantó el imperio bizantino, y después vinieron los galos y vinieron los godos y los ostrogodos, no gordos, godos. Y después vinieron los galos, que eran los franceses, y después vino la Britania, y después vinieron los hispanos, y reino contra reino. Y cada reino que llegaba se levantaba en contra del otro, y cada reino que se levantaba sometía al otro, y el otro caía.
Y así hasta llegar a la Edad Media, las cruzadas famosas, para querer conquistar nuevamente Jerusalén. ¿Qué van a conquistar Jerusalén? ¿Quién los mandó a conquistar Jerusalén? Pero ahí va el rey Ricardo Corazón de León a conquistar. ¿Quién lo puso a hacer eso? Solamente el egoísmo, el hambre de poder. Y todos ellos perecieron. Todos ellos murieron, todos sus imperios se cayeron. Y después vino la conquista de América. Y aquí estamos nosotros, en medio de todo eso. Al correr de los siglos vinieron muchas guerras por todos lados, levantándose nación contra nación y reino contra reino. En los últimos 100 años, solamente en los últimos 100 años, en el último siglo, tuvimos las dos guerras mundiales, la primera y la segunda guerra mundial. La primera guerra mundial fue jóvenes que se quedaron aquí. Primera Guerra Mundial. 1914. Ok, después vino la Segunda Guerra Mundial en 1946 estalló la Segunda Guerra Mundial. Y después vino la guerra de Vietnam. Y después vino la guerra de Corea. Y después vino la terrible guerra interna en Rusia mismo, que está ahorita peleándose. Ellos tuvieron su propia guerra. Y después China se pelea contra Japón. Y después viene en Angola, en África, viene una terrible guerra que casi desaparece el país de Angola. Y después viene toda la masacre, aquella espantosa, donde murieron cientos de miles de personas en Ruanda, en África. Guerras, hermanos, por todos lados. Guerras. Después vino Irak, después vino Irán, después vino la guerra del Golfo Pérsico, y ahorita está la guerra de Rusia con Ucrania. Es necesario que todo esto acontezca, porque las naciones, tarde o temprano, hermanos, van a tener que volver su rostro a Dios y se van a tener que arrepentir de todo lo que han vivido. Todo lo que el mundo enfrenta ahora, también una guerra muy poderosa que nos está pegando aquí a nosotros, es la guerra contra las drogas. Un enemigo poderosísimo que se está metiendo por todo el mundo. Ya el mundo no sabe qué hacer. No solamente es México y Colombia, es todo el mundo. Todo el mundo, la economía del mundo ahorita en gran parte está dependiendo del narcotráfico. Cuando dicen es que vamos a erradicar el narcotráfico, no se puede, porque el narcotráfico ya creció junto con la economía formal, y si quitas el narcotráfico, tu economía se va a derrumbar. ¿Ven por qué ahora los países hacen como que pelean contra el narco, pero no? Hacen como que te quieren quitar de las drogas, pero no, porque ya es parte de la guerra que se está librando tan fuerte. Ahora, esto no justifica que lo hagamos, por supuesto. Tenemos que apartarnos de todo eso. Pero solamente así, hermanos, nos damos cuenta de que lo que dijo Jesús en Mateo 24 es verdad. Y cuando dijo que es necesario que pasara, es porque tenemos que darnos cuenta de que separados de Dios nada podemos hacer, que sin el Señor nada somos, que tenemos que volver nuestro rostro a Él. Ahora, todo esto que les hablo de las guerras y de los imperios son las macro consecuencias del pecado. Pero también prestemos la atención a las micro consecuencias del pecado. El versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No solamente son las guerras entre las naciones, sino son las pequeñas guerritas que tenemos todos los días de nosotros. El amor al que se refiere no es el amor que sentimos unos por otros como humanos, sino que la presencia del amor de Dios va a ir disminuyendo cada vez más en nuestras vidas. Y esta es una ecuación que no falla, hermanos. Mientras más maldad hay en nuestra vida, más nos alejamos de la presencia de Dios. Esto no falla. Mientras más oscuridad hay en nuestra vida, menos luz de la palabra de Dios hay en nosotros. O al revés, mientras más le bajamos la intensidad a la luz de Dios en nuestra vida, aumenta entonces la oscuridad en nuestra vida. Cuando pensamos en maldad, pensamos en armas, en misiles, tanques, guerras, crimen organizado, delincuentes, pero realmente maldad se refiere a toda clase de pecados. Enojos, maldiciones,
robos, tranzas, engaños, murmuraciones, chismes, chismesotes y chismecitos, chismes en general. Todos estos pequeños actos que se van alojando en nuestras mentes, en nuestros corazones, todos esos sentimientos negativos en contra de alguien, envidia, orgullo, resentimientos, el llegar a sentirnos autosuficientes, que no necesitamos de nadie más para nuestra vida, que yo soy capaz de vivir por mí mismo. Todo eso, hermanos, es la maldad que hace que el amor, que la presencia de Dios se enfríe en nuestras vidas. Esos pequeños actos de maldad que creemos que tenemos controlados, que creemos que no nos estorban, esa falta de perdón por alguien, ese sentimiento que quedó por ahí que no se resolvió, ese chismecito o rumor que no fue aclarado y que nos está pegando como una espinita, toda esa maldad que se va multiplicando en cada persona hace que la presencia de Dios se aleje cada vez más de sus corazones. Todo eso ha hecho que el amor por la obra de Dios, por supuesto, como consecuencia, se enfría en nosotros. Cuando la maldad, cuando esta micromaldad, si quieren llamarla así, estas pequeñas cositas se van alojando en nuestro corazón, hace que nos enfriemos y que nos vayamos apartando cada vez más de la palabra de Dios y que dejemos de servir al Señor con todo nuestro corazón. Cada vez más nos pesa orar. Cada vez más nos cuesta trabajo tener un tiempo devocional. Cada vez más nos cuesta escudriñar la palabra de Dios, congregarnos. La maldad se multiplica y nuestro amor por Dios disminuye. ¿Se dan cuenta? Pero es necesario que todo esto acontezca. Ahora, yo no quiero que acontezca en mí. Yo sé que va a acontecer porque el Señor lo dijo. Y ojalá en cada uno de los que estamos aquí esto no acontezca. Y si está aconteciendo, hermanos, para eso era necesario que aconteciera, para arrepentirnos con Dios y decirle: Señor, yo no quiero que la maldad crezca en mí. Yo no quiero tener sentimientos escondidos allá dentro de mí que me impidan ver tu presencia. Si estás teniendo problemas para orar, si estás teniendo problemas para tener un tiempo devocional, para leer la palabra de Dios, para compartir el evangelio con otros, algo está pasando. Aguas. Es necesario que pase para que nos demos cuenta en dónde estamos fallando. No levanten la mano, pero ¿quién tiene un tiempo de oración todos los días? No lo levanta, más ahí diga, sí, o ay, diga lo que tengan que decir, allá adentro, sin hacer expresiones así más. Ok. ¿Quién está escudriñando su Biblia cada día? ¿Quién está atendiendo y viendo los estudios bíblicos que ya tenemos meses y no que años predicando y enseñando con fundamentos de la palabra de Dios? ¿Quién tiene? Dice, yo los estoy viendo pero al pie de la letra y no me los pierdo y tomo mis notas y mis apuntes. ¿Quién tiene el tiempo para dedicarle 15 minutos al día a tener un tiempo devocional con el Señor? Pero tenemos tiempo para todo, 8, 10, 12 horas de trabajo, 15 horas de trabajo y todo lo demás hay tiempo. 15 minutos para el Señor, ¿lo hay o no lo hay? Dense cuenta que cuando aumenta la maldad en nosotros, el amor del Señor se enfría. Es así de sencillo. Y muchas veces no nos hemos dado cuenta, hermanos, pero ahí está. Y decimos, uy, sí, las guerras, espérate, deja las guerras allá. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Es necesario que todo esto acontezca para que nos demos cuenta de las consecuencias que el pecado trae a nuestras vidas y a nuestro mundo. La segunda razón por la que es necesario que todo esto acontezca, para que la iglesia sea purificada. La iglesia tiene que ser purificada constantemente. Cuando vemos todo lo que está pasando en el mundo, no es para que nos espantemos y nos alarmemos solamente, sino para que nuestras convicciones de fe se asienten en nosotros.
Cuando vemos lo que sucede en el mundo y cuando oímos las noticias de tanta cosa tan fea que está pasando en el mundo, no es para que nos espantemos, hermanos. Es para que nosotros nos afirmemos más en el Señor. Es para que no demos un paso atrás. Es para que nos preocupemos más por buscar la presencia de Dios. Nada pasa que el Señor no nos los haya advertido. Pero en medio de todo este fuego de tribulaciones, la iglesia tiene que ser purificada. Ahora, ¿cómo funciona el filtro de Dios para la iglesia? No sé cómo le llamen ustedes, cada quien. Yo le llamo coladera, cuando vas a las verduras y las vas a colar y unos le llaman sedazo, otros le llaman, ¿cómo? Escudriña, bueno. Otros le llaman tamiz, ¿verdad? Tamizar, así para colar. Cuando vas a hacer un pan y le echas la harina, ¿verdad? Y la tienes que cernir, la tienes que tamizar, colar, escudriñar, coladera, colar, ¿verdad? Para que quede nada más, le quites todas las basurillas, ¿no? Todo lo que no sirve, se quita y eso se tira y te queda la harina bonita. ¿Qué pasa si haces tus tortillas de harina o tu pan con la harina así como viene y tiene muchas bolitas y grumitos y cosas? ¿Qué pasa con tu pan? Desagradable. Me tenía que tocar a mí. Hay un gorgojito. Pero cuando lo cuelas, lo pasas por el tamiz, por la coladera, por la escudriña, como le llamen ustedes, queda solamente lo puro, ¿verdad? Queda el puro polvito fino. De eso se trata. Eso es lo que Dios necesita hacer. ¿Cómo funciona este filtro de Dios para la iglesia? Versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ese es el filtro de Dios. Así funciona el filtro. Esta es obviamente la macro tribulación, ¿verdad? Esto es lo grande, el escenario grande por el que pasaron todos los discípulos, por el que han pasado millones de cristianos a lo largo de los siglos en todo el mundo, hermanos. La tribulación que persigue físicamente a los cristianos, que los llega a matar, les quita la vida o los despoja o los destierra. Todo eso ha estado presente en todo el desarrollo de la vida de la iglesia por 20 siglos hasta el día de hoy. Millones de cristianos siguen viviendo esta macro tribulación que les está costando la vida misma. En medio de eso se escuchan testimonios de cristianos que nunca negaron su fe, que decidieron obedecer al Señor a pesar de perder la vida o de ponerse en grandes riesgos, porque Jesús dijo que era necesario que todo esto pasara. Conocemos testimonios de mucha gente que tuvo que enfrentar ese tipo de cosas. Los hermanos en China ahorita están viviendo ese tipo de cosas. Muchos países de África están viviendo ese tipo de cosas. Cuba recientemente se abrió un poquito el gobierno y está permitiendo un poquito más los cultos, pero por muchos años, por décadas, la iglesia en Cuba fue una iglesia subterránea. No se podían reunir así, por supuesto, se reunían 2 o 3 hermanos a escondidas, a secretos. Los cristianos que iban llevaban escondidas Biblias y tenían que pagar mordidas, ¿verdad? Cohecho en las aduanas para que les dejaran pasar unas 3, 4 Biblias y llevarle a los hermanos. Así se desarrolló la vida de la iglesia en muchos países. Eleuterio una vez nos platicó, él sufrió persecución de chico cuando entregó su vida a Cristo y lo estaban obligando a que tenía que tocar el instrumento que había aprendido para las fiestas paganas del pueblo, y cuando él se negó porque dijo: yo no creo en eso, yo no voy a participar, lo corrieron. Y esto ha pasado en muchos lugares. En Chiapas hay comunidades, en México, comunidades enteras que han sido desterradas. ¿Por qué? Porque son cristianos, porque decidieron entregar sus vidas a Cristo y la consecuencia es que fueron desterrados, hermanos. Esa es la tribulación, la macro tribulación a la que la iglesia ha estado sometida todo este tiempo, y ahí es donde se ha demostrado quiénes son los verdaderos cristianos. Los que han perseverado, los que han estado ahí, los que a pesar de ver en peligro sus vidas, siguen declarando que Jesucristo es el Señor. Nunca desistieron, no se apartaron.
No sé si alguna vez nosotros tengamos que enfrentarnos a esta macro tribulación. No sé si algún día llegará la persecución a la iglesia evangélica en Estados Unidos. Yo no sé si va a pasar, no lo sé. Jesús dijo que era necesario que todo esto pasara y estamos bien a gusto aquí. Si nos llega la persecución, ¿quiénes se van a quedar aquí? Les vi cara como de que no. Como que ahí nos vemos. ¿Quién se va a quedar aquí? ¿Quién va a decir? No importa, yo voy a seguir adorando al Señor. Yo voy a seguir sirviendo al Señor. Yo voy a seguir honrando al Señor. No sé si va a pasar algún día, hermanos. No sé. A como va este país, probablemente en un par de generaciones, si Cristo no ha venido antes, llegue a pasar. Dentro de 2 generaciones, yo ya no estoy, bendito sea el Señor. Pero los que se queden, por eso tenemos que preparar bien a nuestros niños. No sabemos qué les va a pasar. Y ellos tienen que tener una fe bien puesta en el Señor todos los días. Pero no sé si lo vamos a ver nosotros o si lo vamos a vivir o nuestras generaciones lo vivirán, esta macro tribulación. Pero de lo que sí estoy seguro, hermanos, es que también hay una micro tribulación, que son los problemas que enfrentamos todos los días, todos nosotros. Problemas de salud, problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas económicos, pleitos entre los matrimonios, problemas con los hijos. Y aunque no todas esas pruebas son a causa de nuestra fe, lo cierto es que sí tienen la capacidad de disminuir nuestra fe. Y aquí es donde la coladera, el cernidor, el tamiz se hace más fino. Muchos creyentes son puestos a prueba de menos tamaño, pruebas menores, y muchos son hallados faltos, y la iglesia tiene que seguir siendo purificada. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, que vuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A muchos cristianos apenas les acercan un cerillo y ya se van de la iglesia. Apenas escuchan un rumor, un chisme, un comentario, alguna mala actitud de alguien, y casi se sienten como Pablo y Silas en el cepo, en lo profundo del calabozo. Hermanos, no hemos entendido que nuestra fe tiene que ser probada todavía, que la iglesia tiene que ser purificada, que la iglesia debe de aprender a depender de las fuerzas del Señor, no de los hermanos, no de los líderes. Por eso se nos dice cuando se habla de la armadura espiritual, cuando Pablo en Efesios capítulo 6 está hablando de la armadura espiritual, dice Pablo en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra fuerza está en Dios. Me debo de fortalecer en Dios, en el poder de su fuerza. Yo no dependo de la fuerza de ustedes, bendito sea Dios, porque ya me hubiera desbarrancado. Ustedes no dependen de mi fuerza, bendito sea Dios, porque ya no estaría nadie de ustedes aquí. Dependemos de la fuerza del Señor. Me tengo que fortalecer en Él y en el poder de su fuerza. Solo de Él, no de nadie más. Mi vida no puede estar caminando viendo qué es lo que hacen los demás. Si la hermana se anima, entonces me animo. Pero si la hermana se desanima, entonces me desanimo. Y si aquel hermano le echa ganas, yo le echo ganas. Pero si los otros no le echan ganas, entonces yo no le echo ganas. Yo no puedo vivir así. Nuestra vida tiene que fortalecerse en el Señor, en su fuerza, no en la nuestra, porque nuestra fuerza es nada, nuestra fuerza se acaba. ¿Cuántos cristianos han fracasado y se han dado por vencidos porque dependieron de sus propias fuerzas? O se quisieron fortalecer en algún líder o en el pastor y al final reventaron, porque no entendieron que su fe tiene que ser probada con fuego.
Yo lo he visto muchísimas veces, muchas iglesias, hermanos que conocemos de muchos años, que estaban trabajando en la iglesia porque su pastor a lo mejor tenía un magnetismo tremendo y era un super líder y parecía imancito, tenía toda la gente alrededor. Pero cuando a este hermano le pasó algo y le fue mal y tuvo que dejar el ministerio, muchos de ellos, la gente se desbandó, la gente se fue, la gente no aguantó, la gente se desmoronó. ¿Por qué? Porque habían puesto su fuerza en el carisma de una persona, en el magnetismo de una persona. No la pusieron en el Señor. Y he visto iglesias también que a pesar de pasar por tribulaciones, a pesar de pasar por situaciones difíciles y que a veces los pastores se van, a veces los pastores caen, a veces suceden cosas, la iglesia se mantiene fuerte. La iglesia se sostiene, la iglesia está lista. Hay un grupo de gente que se queda, que respalda, que soporta a la iglesia. Muchos se van, ahí está la coladera del Señor. Muchos se van. Cuando yo tenía la iglesia en la ciudad de Puebla y rentábamos un cine, les he platicado, teníamos como 400 personas cada reunión, en cada semana en ese cine. Yo no estaba de tiempo completo, yo tenía mi trabajo secular y yo era el pastor. Y cuando a mí me cambian de mi trabajo y me mandan a la Ciudad de México a trabajar, entonces tuve que dejar a otra persona a cargo de la iglesia. Grave error, pero lo dejé. El problema es que a los 6 meses, ese hermano tuvo problemas familiares. Tuvo que dejar la iglesia y la iglesia se empezó a desbandar toda. Cuando yo regresé y me dijeron tienes que regresar porque ya la cosa está mal, renuncio a mi trabajo, regreso. De esas 400 personas que reuníamos, se reunían por cuando muchos 50 personas quedaban. Y ya no pude pagar esa renta, tuve que salirme. Y me acuerdo que hablé con un hermano, con un pastor, y le dije, oye, ¿qué hago, mano? La cosa se vino abajo. Y me dijo esto precisamente. Dice, deja que Dios acabe de sacudir el árbol, no te preocupes. El que se quiera ir, déjalo que se vaya, que Dios siga sacudiendo el árbol. Si te quedas con 3, vuelve a empezar con 3. Y fue medio profeta porque me quedé como con 10. Pero volvimos a empezar. Volvimos a empezar bajo una nueva base, bajo una nueva visión. Y el Señor volvió otra vez a empezar a prosperar la iglesia. Cuando nos vinimos aquí la dejamos como con 250 gentes otra vez. Pero a veces pasan eventos, hermanos, donde la iglesia es sacudida. Y hay que agarrarnos. Hay que agarrarnos porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que la iglesia se purifique, es necesario que la iglesia se mantenga llena de cristianos saludables, maduros, fortalecidos en el Señor, porque de otra manera no vamos a poder establecer el reino de Dios. Así es que espero que todos aquí estemos listos para, cuando venga la sacudida, estar firmes en el Señor. Por eso nos encontramos tantos cristianos débiles en las iglesias, cristianos de piel muy sensible, fáciles de quebrarse, porque cuando ha venido la prueba de fuego, a través de diversos problemas, no la resisten por falta de crecimiento espiritual. Imagínense ustedes, si Pablo hubiera renunciado la primera vez que lo apedrearon, si saliendo ahí de Tarso, de donde salió de Damasco, y lo apedrearon y tuvo que salir huyendo y lo dejaron medio muerto, Pablo hubiera dicho, no hombre, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad que me estén apedreando? Y se hubiera dado por vencido. Pero Pablo sabía de quién dependía. Pablo sabía quién lo había llamado. Y Pablo sabía lo que tenía que hacer. Así es que sin importarle su propia vida, él siguió en el ministerio que Dios le había mandado. Pedro y Juan, la primera vez que los echaron a la cárcel y los azotaron y los amenazaron, hubieran dicho, más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Pero ellos dijeron, no, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, y siguieron hasta el final de sus días. No podemos renunciar, hermanos. No podemos apartarnos. No podemos dejar de lado lo que el Señor nos ha mandado a hacer solo porque alguien nos vio mal, o porque nos sentimos mal, o porque algo sucedió, o porque aquel se cayó, porque aquel dijo, porque aquel hizo, porque aquel vino, porque aquel fue. Yo no puedo vivir en base a eso. Yo tengo que fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza,
Porque lo que estamos haciendo aquí no tiene que ver con nada humano. Lo que estamos haciendo aquí tiene que ver con el reino de Dios. Tiene que ver con la eternidad. Tiene que ver con aquel que nos tomó como soldados. Y si el Señor me tomó como soldado, yo tengo que mantenerme en mi puesto de batalla, pase lo que pase, como buen soldado de Jesucristo. El reino de los cielos necesita urgentemente este tipo de cristianos, pero para producirlos, hermanos, es necesario que seamos pasados por diversas pruebas para que nuestra fe se purifique. La tercera razón por la que es necesario que todo esto acontezca, lo que dice Jesús en Mateo 24, porque es necesario exhibir a los falsos maestros también. Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cada vez que pasa algo extraordinario en el mundo, hermanos, salen los profetas de YouTube y de las redes sociales. Cada vez que pasa algo, no falta el profetita que ya salió. El problema no es el profetita que ya salió. El profeta son todos los cristianos. Me da coraje santo. Por eso dijo el Señor, muchos van a ser engañados. Nada produce más coraje santo, vamos a decir, ira santa, que un cristiano que se supone que ya debe de ser maduro en la fe. Y te pregunte, ¿será cierto esto, pastor? De ustedes ninguno, gracias a Dios. Pero de otras iglesias, de otras galaxias me llegan a preguntar. Y le tengo que decir, ¿really? ¿En serio me estás preguntando esto? ¿Cómo dicen los chamacos hoy? ¿Es en serio? Empiezan a salir profecías sobre Israel y sobre la luna y sobre el anticristo, y empiezan a adivinar con los números. Y ya sumaron el año 2022 y 2 más 0 son 2, pero más 2 y 2. ¡Uy! Son 6. Y empiezan a sacar una bola de tonterías y a ponerle nombres a los políticos. Ya tienen distinguidos a la bestia, al falso profeta, al anticristo, bien identificaditos. Y no se dan cuenta que los bestias son ellos, con perdón de las bestias. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús fue muy claro. El problema es que le mueven el tapete a muchos cristianos. Cristianos que no se han preocupado por estudiar la palabra de Dios, que no escuchan los estudios bíblicos, que no son capaces de discernir las palabras de la Biblia. Jesús dice allá adelantito, versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Léanlo conmigo en voz alta, por favor. Dice, pues del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿El profeta de YouTube lo sabe? A menos que sea el Padre. Lo dudo. Cada vez que salen de ese tipo de cosas, hermanos, esta es la respuesta simple. No necesitas dar una conferencia, una predicación, una enseñanza de 3 horas. Solamente lee Mateo 24:36. Y con eso te alcanza. Con eso tienes para contestarle a toda esa gente que te empieza a tosigar y que te quiere mover el tapete. No es algo muy difícil de entender, ¿o sí? Pero es que este predicador dice que la luna de sangre es la que menciona el profeta Amós. Y esa va a aparecer mañana. Mas del día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, déjate de cuentos. Es que escuché que se va a construir el tercer templo de Jerusalén, que ya están cortando las piedras. Del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos.
Es que ese versículo no me alcanza. Bueno, entonces tienes Hechos 1:8. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué te importa? Señor, pero no podemos escribir eso en el libro de los Hechos, dijo Lucas. Ok, entonces escribe: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones de los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Ah, ok, eso se oye más elegante, Señor. Se vaya a ofender a alguien. No te metas en lo que no es tu asunto. Eso no nos dijo el Señor a nosotros. Por eso dice: van a levantarse muchos falsos profetas y van a engañar a muchos. Ahí va todo la cristiandad atrás de los falsos profetas. Y ya escuchaste lo que dijo fulano, y ya viste el video de fulano, y te mando esto lo que acaba de decir. Uy, fíjate, mañana es el eclipse, y fíjate lo que dice Amós. Uy, mañana el Papa es el anticristo. ¿Por qué? Porque dice el hermano fulano tal. O sea, hermanos, que nosotros no seamos de estos que es necesario que sean engañados. Muchos van a ser engañados, nosotros no. Nosotros no, nosotros sabemos a quién le hemos creído, nosotros sabemos en quién tenemos nuestra confianza, nosotros sabemos de quién estamos dependiendo nosotros, cuál fue nuestra misión. Ve y predica. Tu obligación es ser testigo a todas las naciones, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que te toca a ti. No te preocupes si el anticristo ya está o no está. De hecho ya está. Desde tiempos del apóstol Juan, él dijo: el anticristo ya está entre nosotros. Otro día les predico de él y se los presento. Ahora, estos son los macrofalsos maestros, hermanos, también. Los que se anuncian en las plataformas sociales, cadenas de televisión, tienen millones de seguidores. Espero que ninguno de nosotros. Pero hay otros microfalsos maestros que se infiltran dentro de las iglesias. No hacen mucho ruido, son discretos, pero hablan de cosas que escucharon por ahí, sin ningún fundamento bíblico, pero hacen que muchos cristianos empiecen a dudar de su fe y de la convicción de una doctrina sana. Lo ha sabido desde el inicio de la iglesia. Por eso Pablo le advirtió a Timoteo en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, negarán la eficacia de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y qué es lo que iban a enseñar? Le dice Pablo a Timoteo, que van a prohibir que te cases. Van a prohibir que la gente se case. Le van a estar diciendo a la gente que coma esto y que no coma aquello, y que esto no lo puedes comer, que porque es pecado, y que tienes que comer aquello, que tienes que comer allá. Y ahí está la gente escuchando todos estos pequeños falsos maestros que se infiltran dentro de las iglesias. Un falso maestro de los otros se nota luego. Pero estos, hermanos, son muy peligrosos, porque a veces no nos damos cuenta de lo que están haciendo. Son ideologías muy sutiles, donde se usan algunos versículos bíblicos fuera de todo contexto. El diablo sabe muy bien cómo usar la Biblia para engañarnos, Conoce la Biblia mucho mejor que cualquiera de nosotros. Si tú crees que el diablo no se sabe la Biblia, hermano, se la sabe de pasta a pasta. ¿Sabe quién? Todo lo que dice la Biblia, lo sabe. Tiene miles de años, pena que no se la supiera. Y nosotros batallamos para saber. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el desierto? ¿Cómo lo tentó el diablo? Con la misma palabra. Y Jesús tuvo hambre, y el diablo le dice: si eres hijo de Dios, entonces dile a las piedras que se conviertan en pan. ¿Lo podía hacer Jesús? Por supuesto que sí. ¿Lo hizo? No, porque no se iba a dejar engañar por Satanás. Si de veras eres hijo de Dios, allá arriba del pináculo del templo, aviéntate de cabeza, total, dice el Salmo 91:12, que a sus ángeles guardará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, y te va a guardar y no te va a pasar nada. No, porque no estoy para darte gusto a ti. No estoy aquí para hacer lo que tú me dices que yo haga, aunque uses la palabra de Dios. Y los falsos maestros, hermanos, las falsas ideologías, se meten usando muchas veces palabras y versículos de la Biblia. Hay muchas ideas raras, doctrinas de demonios que andan rondando siempre alrededor de los cristianos. Ideas que te quieren hacer dudar de las doctrinas bíblicas, te quieren hacer dudar de la santidad, te quieren hacer dudar de las consecuencias del pecado. No importa, o sea, todos pecamos.
no le hace que peques un poquito, no hay bronca. Eso de la santidad, ¿quién es santo? Preguntan. No sé si les han dicho esa pregunta. A final de cuentas, ¿quién es santo? Solamente hubo un santo. Es que no conocen la Biblia. Porque la Biblia dice que nosotros somos santos. Y cuando te diga, ¿a poco tú eres santo? Sí, Señor, soy santo. Pero mira la boquita que tienes y mira que... No importa. No soy santo porque yo quiero ser santo. Y ser santo no tiene que ver con que me porte muy bien. No tiene que ver con que esté todos los días santo, 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 santo. O que tenga una aureolita o una veladora enfrente de mí. Eso no quiere decir santo. Santo quiere decir que el Señor, por su gracia, me ha apartado del pecado y la maldad y me ha hecho su hijo. Por eso soy santo. Pero hay gente que dice, no, es que aquí no somos santos, es que no hay santos, es que, y son cositas que empiezan a murmurar, a hablar, a decir, hablan en contra de la deidad de Jesucristo, ponen en duda que Jesucristo es Dios, ponen en duda las personas de la Trinidad de Dios, ponen en duda la completa autoridad de la Biblia como la palabra de Dios, como nuestra suficiencia, nuestra orden de fe. Dice, la Biblia es nuestra autoridad de fe, punto, nada más. No tengo que estar leyendo nada más. Sí, pero no le hagas caso nada más a la Biblia. Mira lo que dice este otro librito, mira lo que dice acá. Y te empiezan a meter ondas místicas y ondas de astrología y de hechicería y de la nueva era, y te quieren confundir. Muchos han caído en esa red, hermanos. Cuidado, muchos. La Biblia es nuestra única regla de fe. Esta es la apostasía, hermanos, a la que se refiere el apóstol Pablo. Todos aquellos que van a negar la fe porque se prestaron a escuchar doctrinas de demonios por medio de gente que le hace cambios sutiles a la palabra de Dios para cambiar su significado. Por aquellos que sacan de contexto la palabra, dándole un significado que ellos mismos quieren y creando sus propias doctrinas. Cuidado con esos falsos maestros. ¿No está Javier? ¿Me ayudas, Benchi, con tu guitarra? Ministramos. Hermanos, el centro de nuestras iglesias tiene que ser Cristo y el Evangelio. Se lo repito. El centro de nuestras iglesias tiene que ser Cristo y el Evangelio. El centro de nuestras iglesias no es el pastor, no es ninguna otra persona. Tengamos cuidado en hacer que el hombre tenga más importancia que el Evangelio, porque en ese caso estaríamos cometiendo el mismo pecado de orgullo que cometió Satanás. Y a lo mejor alguien dice, ¿y por qué no mejor Dios les manda un rayo y que los consuma? Porque es necesario que todo esto acontezca para que la iglesia se prepare, para que la iglesia se aliste, para que se mantenga velando y en sus 5 sentidos esperando el momento en que el Padre entonces sí diga, ha llegado el tiempo. Y entonces, con voz de mando y con trompeta de Dios, se oirá la voz desde los cielos, cuando el Señor venga por nosotros. Todavía no es el fin, hermanos. Todavía no es el fin. No se dejen engañar. Es necesario que todo esto pase. ¿Y dónde estaba Dios cuando esos niños en Texas estaban siendo masacrados? Dios sigue en el mismo lugar. Dios está en el mismo lugar. Y es necesario que todas estas cosas pasen. La maldad del hombre tiene que reconocer que Jesucristo es el Señor. Por último dice Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pónganse de pie, hermanos. El que persevere hasta el fin, este será salvo. El que sepa identificar la maldad del mundo, el que soporte la tribulación, las pruebas, el que sea capaz de enfrentar a los falsos maestros. No te preocupes de cuándo será el fin del mundo. Todo lo que está pasando ahora es necesario que pase. Es lo que dice Jesús. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Versículo 14. Y será predicado este evangelio. Será predicado.
en todo el mundo, en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No va a venir cuando aparezca la luna roja. No va a venir cuando Israel haga algo sorprendente. El fin del mundo no va a venir cuando algún falso profeta lo diga. El fin del mundo viene cuando la iglesia se ponga las pilas y cuando la iglesia lleve el evangelio y el testimonio del reino de Dios hasta el último rincón de la tierra. Entonces sí nos tenemos que preparar, porque el Señor hará sonar la trompeta y nosotros seremos arrebatados juntamente con Él. Por eso, hermanos, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y espero en el Señor que todos podamos ver esta enseñanza como una llamada de atención de parte de Dios a nosotros. La vida cristiana no es un juego, hermanos. La vida cristiana no es algo que debemos de tomar a la ligera. No es ya para nosotros una opción, es una responsabilidad. Ya hemos conocido al Señor los que estamos aquí. Sabemos acerca de su palabra, pero esto nos obliga a permanecer fieles, a no dejarnos llevar por cosas sin importancia, a demostrar nuestra verdadera fe y el compromiso con la predicación del evangelio. Es necesario que la iglesia retome su lugar de autoridad. Es necesario que la iglesia vuelva a brillar, Señor. Es necesario que la sal de este mundo le vuelva a dar sabor a este mundo amargado e insípido. Es necesario, Señor, que cada uno de los que estamos aquí reaccionemos a tu palabra. Es necesario, Señor, saber que a pesar de toda la maldad que vemos a nuestro derredor, tú sigues siendo Dios. Y tú sigues estando, Señor, en el centro de toda autoridad. Y que tú sigues siendo el soberano de las naciones. Quizás nosotros cuestionamos. Quizás nuestros jóvenes están cuestionando en este momento: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios está permitiendo todo esto? ¿Por qué Dios no aparece y destruye a todos los que están haciendo mal? No te confundas, porque si Dios lo hiciera, quizás también nosotros nos iríamos. Dios no va a venir a hacer justicia solamente sobre los que nosotros creemos que son los malos. El salmista decía: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Yo sé que en estos días mucha gente, y sobre todo nuestros jóvenes y papás, ojalá puedan ministrar a sus hijos. Muchos jóvenes están tomando partido y resentimiento, quizás hacia el presidente de Rusia por lo que está pasando en Ucrania. Muchos están albergando odio hacia aquel joven allá en Texas que hizo esa matanza de niños. Pero no podemos dejarnos dominar por el odio. No podemos dejar que esos pensamientos nos roben lo que nosotros debemos de proclamar. Lamentablemente va a seguir sucediendo. Lamentablemente va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque el mundo decidió rechazar a Jesucristo. El mundo decidió darle la espalda a Jesús. Y probablemente esto va a seguir sucediendo, pero la iglesia del Señor se tiene que mantener firme, orando, perseverando hasta el fin. Y tenemos que afianzarnos en nuestra doctrina bíblica y tenemos que tener convicciones respecto de lo que está pasando en el mundo, porque si no, nosotros vamos a ser engañados y vamos a ser arrastrados. Mis amados hermanos, nosotros no somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y nosotros vamos camino a una patria celestial. El mundo pasará, todas las primeras cosas pasarán, y entonces vendrá el tiempo de estar con el Señor. Pero mientras tanto tenemos que perseverar y mirar que nadie nos engañe. Mirar que nadie nos engañe. Los amigos de la escuela no nos pueden engañar.
sobre la palabra de Dios. Los amigos en el trabajo no nos pueden engañar respecto a la palabra de Dios. Nuestros parientes y familias no nos pueden engañar respecto a la palabra de Dios. Mantengámonos firmes, firmes, sin fluctuar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Y Señor, si alguien aquí en este auditorio o en casa no ha podido entregar su vida a ti, permite que hoy lo pueda hacer y que le pueda decir: Señor Jesucristo, creo en ti, creo en tu palabra, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en esa cruz y que resucitaste y que un día vendrás, Señor, por mí. Pero quiero vivir como es digno de ti. Quiero aprender tu palabra, quiero escudriñar, quiero desarrollar una vida, Señor, que te agrade solamente a ti. Ayúdame, Señor, a no ser engañado. Ayúdame, Señor, a permanecer firme aún en medio de las pruebas que tengo que enfrentar todos los días. Yo sé y entiendo ahora, Señor, que es necesario que todo esto pase. Pero gracias, porque aún no es el fin. Porque el fin es la vida eterna. El fin es el gozo. El fin es que nuestras lágrimas fueron enjugadas. El fin es que no habrá más llanto ni dolor. El fin es que estaremos contigo, Señor, por toda la eternidad. Ese es el fin. Y hacia ese fin nos encaminamos. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por este tiempo. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.